Bueno, continuamos ahora con mi queridísima Silvana Musso. Con ella vamos a hablar sobre la importancia de la voz. Entonces, Silvana, bienvenida. ¿Cómo te encuentras? Sé que estás a la mitad de un festival y que nos estás regalando aquí un pedacito de tu tiempo desde el medio de donde te encuentres. Platícanos, por favor, ¿qué pasa con la voz? Bueno, primero, Ana Gabriela, muchísimas gracias por esta iniciativa maravillosa. Segundo, pedir disculpas porque estoy en una Mm. piecita que encontré en un camping para poder estar acá con ustedes. No me están andando los auriculares, así que espero que esto se escuche y se vea lo mejor posible con todo el amor. Y quería iniciar con un canto. Así que vamos a arrancar con un canto. Camino sembrando mi luna en la tierra, vivo entregando mi vida en el camino, vibro con el sol y con la luna. Elevo al viento mi destino, soy bruja y siento orgullo al decirlo, soy bruja y en alto la frente si lo digo, soy bruja, sé de penas y dolores, sé de soledad y oscuridad, caminos, senderos que anduvieron los abuelos, dejo que canas y arrugas me embellezcan, busco rincones para el rezo y suelto mi aullido en el viento. Soy bruja aunque pocos conozcan su sentido, soy bruja y libre voy la vida y mi camino, soy bruja, mi voz la lleva el viento y libero el canto con los sueños. Este canto para mí, Ana Gabriela, sintetiza el poder que las mujeres tenemos cuando recuperamos nuestra voz, el de ser brujas, Es correcto. corriendo este estigma que le han puesto a esta palabra desde la Inquisición y recuperando el valor de esas mujeres que tenían todo el poder para consigo mismas, que se llevaban con decisión, que tenían una gran sabiduría, y esto para nosotras es ser bruja. La mujer que hace uso de su voz, que hace uso de sus saberes, que hace uso de sus conocimientos. Y en este camino las mujeres tenemos que recuperar nuestra voz. Y recuperar la voz no es solo cantar, algo que a mí en lo personal me costó muchísimo, muchísimo habilitarme a cantar, sino que es recuperar nuestra palabra, decir las cosas que queremos decir como las queremos decir. Y en este camino creo que vamos, y este tipo de encuentros tienen que ver con eso. Es correcto, profesora. Fíjate, a mí me ha llamado mucho la atención nuestras pláticas sobre la voz y me encanta cómo lo enmarcas ahorita. Y justamente ahorita que te estaba escuchando cantar, yo decía, tengo que empezar a cantar porque tengo mi voz del canto cerradita y ya no se vale. Así como decía Paz, hay que sacar toda la verdad, hay que conectar con todas estas diosas. Entonces me encanta y me encantaría que andáramos un poquito en esta voz recuperada para el arquetipo pues, de la bruja, de la sabia, ¿sabes? De esta mujer conocedora, autónoma, soberana. ¿Cómo la podemos restaurar? ¿Cómo la podemos volver a traer? ¿Y cómo es, Silvana, desde donde tú lo vives, que te conecta con la esencia? Bueno, para mí el círculo de mujeres es la esencia para que las mujeres recuperemos nuestra voz. Ahí es donde empezamos a validarnos en nuestra palabra. Y nuestra palabra, más allá de lo que estudiemos, por lo general en las mujeres, no es solo una palabra académica, es una palabra que tiene que ver con el sentir y con la vivencia, cosa muy poco validada en esta cultura. Si hablamos de lo que sentimos, si hablamos de lo que nos pasa, bueno, eso es personal, eso hay que dejarlo afuera. Y las mujeres construimos desde lo que sentimos y desde lo que nos pasa. Y desde ahí también construimos conocimiento, algo muy distinto a lo que es la ciencia convencional.
Entonces, el círculo de mujeres es lo que empieza a validar nuestra palabra. Cuando nos encontramos con otras pares, donde lo que me pasa, donde lo que pienso, donde lo que siento, donde lo que imagino tiene un lugar válido y es escuchada por otras, y empiezo a resonar con lo que también otras dicen que nos pasa, porque algo que tenemos que ser conscientes es que todo el saber académico está armado mayoritariamente desde una mirada masculina y hemos sido muy pocas las mujeres que hemos podido acceder al conocimiento y a la ciencia y hablar desde nuestro saber en un cuerpo de hembra. Entonces, las mujeres tenemos una voz muy callada, donde muchas veces nos pasan cosas que se supone que no tienen que pasarnos. Pensamos cosas que se suponen que no tienen que ser. Sentimos cosas que se suponen que no tienen que ser. Entonces, vamos callando nuestra voz. El círculo de mujeres es ese espacio íntimo que nos permite validarnos y decir, esto que a mí me pasa, también le pasa a la otra. Entonces, no estoy loca. Tengo un ejemplo chiquito, muy cortito, como por ejemplo el síndrome premenstrual. Desde muchos estudios científicos dicen que no existe. Que esto no, en realidad es como un imaginario. Ahora, cuando nos encontramos con las mujeres, todas relatamos todo esto que sentimos previo a la menstruación y que hoy, desde el arquetipo de la hechicera, como nos contaba la panelista anterior, desde el arquetipo de Lilith, podemos entender cuál es ese trabajo interpsíquico emocional que tenemos que hacer las mujeres. Podemos empezar a validar un montón de sensaciones, de emociones y pensamientos, que si no los desestimamos y decimos, bueno, han de ser solamente las hormonas que enloquecen. Y las hormonas no enloquecen, las hormonas hacen su sabio trabajo de hacernos pasar emocional, psíquica y físicamente a otro estadio para nuestro mayor aprendizaje. Entonces, esto que nos ocurre en el círculo de mujeres, que es poder habilitar nuestra voz, es lo nodal. Ahí vamos tomando fuerza, ahí nos vamos escuchando, ahí nos vamos validando para poder salir con nuestra voz afuera. Tenemos que contar todo de nuevo, me parece, o muchísimas cosas de nuevo. Desde resignificar un montón de mitos con los que hemos crecido, mitos, digo, mitos griegos, ¿no? Como el mito de Perséfone, como el mito de Deméter, mitos con los que hemos crecido, que en realidad ya están estructurados desde un patriarcado, y que estamos hablando de arquetipos de lo femenino anteriores a los griegos inclusive, que tenían otra sabiduría, y ahí hay mucho de nuestra voz, ahí tenemos que empezar a contar nuestras propias historias, a crear nuestros propios cantos con nuestros sentires. Bueno, no sé si voy muy rápido. No, Silvana, me tienes con la piel chinita porque escucho lo que estás diciendo y entonces me viene la idea de, claro, todos estos arquetipos están basados en una historia como grecorromana, pero ya patriarcal, porque no tienen muchos de ellos más de 5.000 años. Entonces, lo que tendríamos que hacer es de alguna manera llevarlas al círculo y sacar su nueva versión 2024, 2026, su nueva versión. O sea, ¿quién sería Demeter hoy? ¿Quién sería Artemisa hoy? ¿Cómo le quitamos lo patriarcal a cada una de estas figuras para poder encarnarlas y darles una voz que no han tenido? A eso me llevó mi ratón interno, lo que estás diciendo, Silvana, me encanta. Y creo que ese es un trabajo que podemos hacerlo juntas. Juntas, digo, en una creación colectiva. Animemos, no. A mí me viene pasando hace varios años, y en esto quizás enloquecí, pero donde a veces, en algunas circunstancias, alguna diosa me habla. Y así fue que creé 3 cuentos. Uno sobre Eva, y ese mito de la manzana, otro sobre Lilith, y otro sobre Atenea. Y anda ahí dando vuelta uno sobre Diana, donde, bueno, se presentan, ¿no? Y me empiezan a bajar palabras, exacto, Diana Artemisa, me empiezan a bajar palabras y empiezo a estructurar una historia, que no digo que sea, ¿no? Porque ahí creo que es válido este juego. No necesariamente tiene que haber sido el mito original. Sí poder empezar a permitirnos crear estos arquetipos nuevamente, con lo que hoy las mujeres sentimos que necesitamos tener como espejos.
porque esa es la divinidad, ese espejo en el que poder mirarnos, en el que poder reflejarnos, en el que poder sentir esa semejanza y esa conexión de que los humanos y humanas somos divinos. Cuando podemos pensar esas diosas y diosas y dioses, desde estos arquetipos que nos conectan con lo humano. Entonces, invito a que juguemos. Pueden buscar mis cuentos en algún lado de Facebook, en algún lado deben estar subidos, ya veré cómo los activo nuevamente. En mi página deben estar subidos en mi página web, pero creo que es hermosa esta construcción colectiva, que haya muchos espejos de Atenea, que haya muchos espejos de Artemisa, que haya muchos espejos de Deméter. Y esa es recuperar nuestra voz, animarnos a cantar. Como decía, tengo mi vocecita del canto olvidada. Todas podemos cantar, pero tenemos una mirada estereotipada de lo que es dinar y de lo que es entonar, que nos limita a la hora de permitirnos sacar nuestra voz y disfrutar de una melodía. Entonces, hay muchísimas cosas de construir cuando pensamos en la voz. Y la voz es una de las cosas que nos hace humanos. No solo caminar en dos patas, ¿no? También la posibilidad de hablar, de tener este intercambio a través de la voz tan, tan exótico, ¿no? Con tantas variantes, con tantas posibilidades. Yo jugar, yo quiero jugar contigo porque claro que en esta nueva etapa de nuestras vidas y en este momento como en donde el mundo parece que se cae en pedacitos, en donde se están polarizando los gobiernos para lados completamente diferentes, pero los opuestos se tocan del otro lado, creo que nos toca a las mujeres tejer finamente y restaurar la identidad de estas diosas. Entonces, yo estoy anotando, siempre anoto miles de cosas después de los festivales porque surgen y emergen cosas. Y claramente, mi querida Silvana, hemos tejido muchas cosas juntas este año, de alguna manera nos hemos acompañado, nos hemos sostenido. Tú sabes que ha sido un año complicado para mí, donde he sorteado muchas cosas. Y a pesar de todo, seguimos aquí tejiéndonos y haciendo cosas, el acompañarnos a darle espacio a hablar de la voz, ¿sí? Y esto que dices de la voz creo que es súper importante porque me lleva a recordar cómo hablamos, ¿no? Cómo hablamos y cómo muchas mujeres tenemos la voz como más en la garganta, una voz más aguda y una voz que no logra totalmente conectar con la esencia. Y bueno, de alguna manera has dado respuesta, ¿no? La voz se restaura en el círculo, la voz se restaura cuando nos podemos ver, la voz se restaura cuando podemos contarnos nuestras historias como verdaderamente fueron, que no es necesariamente como las recordamos, porque a veces nuestro recuerdo corresponde a una fabricación y el hecho, una vez que aceptamos que eso es una fabricación, nos lleva. Entonces me parece fantástico y me encantaría como seguir explorando en estos minutos que nos quedan. ¿Cuáles serían para ti como, además de lo que ya se ha dicho, cuáles sería lo que la voz nos da de menarca a plenipausia para poder conectar con la historia de vivir todo esto que es a veces más de la mitad de nuestra vida en plenitud y gozo? Bueno, creo que nuestra voz va cambiando. Y algo que siempre me decía mi profesora de canto es que nuestra voz mejora con la edad, mejora con la edad. Las cuerdas vocales se ponen mejor si las seguimos trabajando y las seguimos entrenando a medida que crecemos. Y esa voz de niña, ¿no? Esa voz de niña, esa voz tan aguda que solemos tener cuando somos niñas, esa voz más cadenciosa quizás cuando ya estamos después de la menarca, cuando ya somos adolescentes, recuperar esa voz dulce en toda nuestra etapa de fertilidad, seamos o no madres biológicas, ¿no? Es todo un tiempo de muchísima fertilidad, de muchísima nutrición que las mujeres tenemos en esa etapa de la vida.
y también recuperar esa voz tajante, cortante, la voz que también sabe poner el límite, la voz que sabe decir que no cuando entramos en nuestra etapa de plenipausia, que es esa voz de la limitadora, de la que dice esto sí, esto no, y trae con contundencia la verdad que viene de la experiencia, no la verdad que viene de los libros, la verdad que viene de haber hecho ese tránsito. Para tener esa voz de nuevo de niña que tienen las ancianas, que cuando vemos a las ancianas de las comunidades, lo único que hacen es reír, reír, y esa voz pícara, esa voz juguetona, porque es cuando el ciclo se cierra y esa voz vuelve a ser liviana, esa voz vuelve a ser ágil, esa voz vuelve a ser llena de gorgojeos, me aparece, ¿no? Como cuando jugamos en aquel vivo. Entonces, claro que nuestra voz va cambiando y tenemos que traer esa conciencia a que la voz va teniendo una función distinta y que todas las voces son posibles en todas las etapas, ¿no? No es que siendo madre no voy a poder tener una voz de decir no, basta, o que siendo adolescente no voy a poder tener esa voz. Claro que sí, pero en cada momento del ciclo menstrual ovulatorio podemos empezar a jugar con nuestra voz y permitirnos esa voz de juego de niña, esa voz de exploración y de sensualidad, esa voz de dulzura con la madre, esa voz contundente, clara, firme con la hechicera. No hace falta que envejezcamos para poder explorar las distintas modalidades y juegos que la voz nos da. O sea, esto que has dicho me parece formidable porque es como reconocer que a lo largo de las etapas de vida tenemos diferentes voces, pero que a lo largo del ciclo menstrual estas voces podemos empezar a practicar aquella voz de la sabia desde la menarca, porque hay nuestros días de sabiduría, aunque nuestra vocecita sea aguda. Y fíjate que, o sea, esto otro que dices que me parece fundamental, Silvana, y creo que desde ahí conectamos bien bonito tú y yo, que es, no es la voz del conocimiento de los libros, sino de la No. sabiduría encarnada que podemos habitar. Y entonces, pues mujeres, yo las invito a que vayan experimentando esa voz, a que vayan viendo cómo cambia su tonalidad en cada faceta de la luna, quienes están todavía menstruando en rojo, quienes están menstruando en plateado, cómo está esa voz y cuál es la voz predominante, porque quizá desde ahí podamos descubrir grandes cosas del arquetipo donde estamos más tiempo sucediendo, ¿no? Exacto. Y esto que volviste a remarcar, ¿no? Que no es la voz de la academia, no es la voz del estudio, que no estoy invalidando esa voz, ¿no? Lo que digo es que hay toda una voz que traemos que tiene que ver con la vida, con la experiencia. Y veamos que siempre los abuelos y las abuelas de las comunidades originarias eran a quienes se los consultaba, porque eran quienes más habían vivido. Por lo tanto, sabían más simplemente porque habían pasado por la misma situación más veces. Entonces, es recuperar esa voz y validarla, porque lo que hizo el patriarcado es sacarle la fuerza a esa voz para solamente validar la voz que viene de la ciencia, la voz que viene del conocimiento académico. Entonces, las mujeres necesitamos recuperar nuestra voz porque además en el conocimiento académico estamos totalmente distorsionadas y calladas. Totalmente. Fíjate que me encanta y me encanta recordar y recordarnos a todas, recordarnos fuertemente que la academia, el conocimiento y la ciencia surgió a partir de las sabias, de las magas, de las curanderas de la antigüedad. Y que no se nos olvide que la ciencia viene de la alquimia, que la ciencia, como la conocemos hoy, cartesiana, newtoniana, directa, viene de la magia, de los que buscaban traer a la existencia cosas que no estaban en este plano. Y ahorita, esto lo vinculo mucho con este entrelazamiento entre el conocimiento académico que se lleva nuevamente a la experiencia, que se vive y entonces se convierte y se transforma y a partir de ahí puede evolucionar y a partir de ahí podemos aportar a la ciencia desde estos nuevos espacios en donde realmente podemos darnos la voz, porque como digo en muchas ocasiones, o sea, nadie nos va a dar el espacio, nadie nos va a dar la plataforma, la tenemos que inventar, la tenemos
que crearla, que la tenemos que tomar y por eso estamos aquí demostrándonos que con los recursos que tenemos a la mano podemos reunir a 19 sabias para que nos compartan 19 secretos y este secreto tuyo de la voz me súper encanta, Silvana, porque o sea, me abre a miles de ideas, me abre a miles de cosas y bueno, pues honrar tu voz, honrar nuestro encuentro, honrar esta menstruación que es a partir de la cual nos unimos, aunque ya estamos en plenipausia, porque realmente, wow, es fantástico, ¿no? El poder ponernos al servicio de la evolución de nuestra especie y poder ponernos al servicio de volver a darle luz a esta voz femenina y a esta manera de ver el mundo femenino, que por el contrario de lo lineal y de lo académico y de lo vertical, como dijiste desde el principio, recuperaremos la voz y el contacto con la esencia cuando restablezcamos la posibilidad de sentarnos en círculo. Claro que sí, hay que volver al círculo. Como ya lo dijo la gran maestra Jan Shinoda Bolen, seguiremos hasta el millonésimo círculo. Ahí estaremos. No sé quién lleva la cuenta, no sé quién lleva esa cuenta, pero hay que llevarla. Está tan lindo que si vamos por 2 millones no hay problema. Es correcto. Claro que sí, claro que Ay, sí. Silvana, pues muchísimas gracias por tu tiempo, porque sé que estás en medio de un festival con miles de mujeres. Síguelo disfrutando muchísimo y ya seguiremos tejiendo. Ahí te dejé un pensamiento en tu WhatsApp para retomarlo después. Ya lo Bien. iremos tejiendo. Te agradezco muchísimo tu presencia. Y no sé si quieras así cerrar con alguna miel, con ese secreto de la voz que nos puedas compartir. Que nos animemos a cantar, que nos animemos a cantar, porque cantar es un canal directo a nuestra vulva y a nuestra vagina. Recordemos que gran parte de lo que se sugiere en los partos es cantar. Entonces, cuanto más podamos tener abierto nuestro canal vaginal, nuestra vulva, más en contacto con la energía de la tierra que sube a nuestro útero, esté o no en el plano físico, porque el cuerpo igual guarda las memorias, y más creativas vamos a estar. Y que cantar no significa estar arriba de un escenario, es cantar, es abrir el chakra de la garganta, dejar que los sonidos salgan y disfrutarlos con el movimiento. Y ahí se abre todo el canal y estamos más conectadas con la madre tierra, que es la que nos nutre y nos da la energía. Excelente. Querida, pues un abrazo hasta el sur de este continente, que estamos totalmente entrelazadas hacia todos los lugares donde hay mujeres de habla hispana. Te abrazo con muchísimo cariño, Silvana, y pues sigamos tejiendo, porque como dices, de alguna manera lo que mencionas ya lo estamos haciendo indirectamente, ya lo estamos tejiendo a partir de todas estas conexiones que hacemos y de alguna manera sin saberlo estamos regenerando esos arquetipos y ahora falta darles formita más estructurada, pero ya estaremos en ello próximamente. Claro que sí, agradezco tu gran iniciativa siempre, siempre estás en un movimiento hermoso que nos convoca y hace que cada vez más mujeres, así que bendigo tu camino, hermana, gracias, gracias, gracias y que sigan disfrutando enormemente de esta jornada. Mil